Yo me acuerdo cuando era pequeño, yo escuchaba en la iglesia que hablaban de publicanos y yo pensaba que eran políticos, porque sonaba público, algo así, hasta que me explicaron que publicanos eran un tipo de agente de la FIP o de Arca corrupto. Una persona que iba al gobierno romano y le decía, mire, ¿cuánto vale cuál es la tarifa de impuestos para Villa Martelli? Le dicen, bueno, qué sé yo, tantos millones. Entonces esta gente le decían al gobierno romano, yo les voy a conseguir los millones. Y el gobierno romano le decía, y todo lo que usted gane después de eso es suyo. Entonces estos buena gente publicanos, ¿qué hacían? Ellos dividían los impuestos de las ciudades entre lo que Roma había dicho y después le añadían a cada persona impuestos triplicados o cuadriplicados y abusaban de la gente. Le quitaban a las personas sus casas, sus propiedades, obligaban a las personas pobres a vender todo y a morirse de hambre. Así que eran gente muy mala. Pero cuando Jesús comienza a predicar el evangelio del reino, estas personas sentían afinidad con Jesús porque Jesús les hablaba al corazón, a su necesidad, que era el arrepentimiento y el cambio de conducta. También había pecadores, y pecadores ahí había para decir varias personas. Habían prostitutas, habían personas dedicadas a la práctica, créanlo o no, en aquel entonces la prostitución masculina. Había personas que estaban enredados en crímenes, eran sicarios. Y esta gente encontraban en Jesús una palabra de simpatía. Dígale que está a su lado, Jesús era simpático. Jesús era simpático. Jesús se acercaba a la gente en su necesidad. Y todavía hoy Jesús se acerca a las personas en su necesidad. Y todavía es simpático. Cuando te acercas a Él, no te echa fuera. Cuando te acercas a Él y le decís, esta es mi necesidad, allí está Jesús para satisfacer tu necesidad. ¿Cuál es tu necesidad? Yo no sé. Lo que yo sí sé es que Jesús tiene para vos una palabra hoy de bendición. Ahora, en esta historia que vamos a ver hoy, vamos a ver las dos fuerzas en conflicto. Vamos a ver a los malos y a los que se llamaban buenos. Había una gente llamados fariseos y otros llamados escribas que hablaban mal de Jesús porque Jesús recibía a los pecadores y comía con ellos. Qué buena noticia que Jesús recibe pecadores, porque eso quiere decir que vos y yo podemos ir a donde Él. Qué bueno, ¿no? Todos somos pecadores. Y usted me dirá, yo nunca he pecado. Bueno, yo le voy a hacer pasar un test y usted me dirá si eso no es pecador. ¿Has mentido alguna vez? ¿Te has enojado alguna vez? ¿Has dicho una mala palabra alguna vez? ¿Has cometido alguna indiscreción con alguien del sexo opuesto? ¿Has visto pornografía? ¿Has deseado lo que otro tiene? Para esta altura, todos debemos decir estamos hasta acá. Porque todos somos pecadores. Pero había unas personas ahí que tenían la creencia que ellos no eran pecadores porque observaban ritos, ceremonias, tenían una religión ficticia. Y entonces esta gente, llamados fariseos y otros llamados escribas, acusaban al Señor de que Él recibía a pecadores, a gente mala, comía con ellos. Y Jesús, en su paciencia, dio 3 parábolas. Yo me voy a concentrar en una nada más. Una parábola que nosotros conocemos al dedillo, se llama la parábola del hijo pródigo. Pero hoy vamos a descubrir que el pródigo no era el que nosotros pensamos, sino que era otro. Tim Keller, un autor norteamericano ya fallecido, decía que esta parábola que vamos a ver hoy es la parábola del Dios pródigo, no del hijo pródigo. Es Dios el que lo da todo y lo gasta todo por salvar al hombre.
Pero en esta parábola también hay otro pródigo. Es el pródigo aquel que se cree bueno y que se siente excluido del evangelio porque cree que Dios está tan interesado en el pecador que no está muy interesado en él o en ella. Aquel que se siente frustrado porque no ve el fruto de su servicio y de su trabajo para Dios bien compensado. Y hay mucha gente que piensa que ellos pueden ganar el favor de Dios haciendo cosas. Y cuando no ven el fruto entre comillas, la bendición en sus vidas, se frustran. Y dicen, ¿por qué Dios bendice a fulano, que no son como yo y a mí me tiene a un lado? La historia es de eso. De la frustración de la gente que se siente marginada porque su servicio no es compensado, y el amor de a Dios que se acerca a todos por igual y nos ofrece ser sus hijos por gracia y misericordia. Vayan conmigo a Lucas 15, versos 11 en adelante. Lucas 15, 11 en adelante. Le dio 3 parábolas a Jesús, una de una oveja perdida, le habló de una moneda perdida y ahora le habla de un hijo perdido. También dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando lo hubo malgastado todo, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Levantándose, vino a su padre y cuando aún estaba de lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, comamos, hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de sus criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino su hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Qué historia conmovedora. Yo he predicado no sé cuántas veces de este pasaje y cada vez que lo leo me enternece. Porque este pasaje nos habla de lo más grande que existe, el amor de Dios. El amor de Dios que se acerca al perdido. El amor de Dios que está esperando que nosotros lleguemos a Él tal como somos para darnos a nosotros vida en abundancia. Pero también esta historia es una historia triste porque nos da la posibilidad de ser hijos de Dios y no gozar de la bendición de Dios y de los bienes de Dios porque pensamos de nosotros como siervos y no como hijos.
Pensamos de nosotros como personas que deben continuamente agradar, obedecer y servir a Dios en espera de una recompensa. Y no nos damos cuenta que ya lo tenemos todo en Él. Vivimos como siervos, como jornaleros, cuando debimos vivir a plenitud como hijos, con acceso a toda la gracia y el poder de Dios. Veamos la historia en sí, es una historia sencilla. Hay un padre que tiene 2 hijos varones. Esto implica que a lo mejor tenía más familia, pero no eran más que 2 varones. Y uno de ellos, el menor, se cansó de la vida de campo tal vez. Se cansó de la hacienda, se cansó de lo que era el trabajo de la estancia y le dijo al padre: mira, papá, ¿por qué no hacemos un negocio? Dividamos la herencia. Este era bravo. ¿Por qué? En aquel entonces la herencia no se podía dividir hasta que el padre se muriera. En otras palabras, le estaba deseando la muerte al padre. Ya estamos mal, ¿no? Maldijo al padre, le deseó la muerte al padre, así que... Pero el padre era paciente, ¿no? Un padre bueno. ¿Qué tenía que haber hecho este padre? ¿Usted alguna vez ha estudiado qué debió haber hecho este padre? En el libro de Levítico dice que cualquier hijo que maldijera al padre y la madre, el padre y la madre lo tenían que llevar a la puerta de la ciudad y frente a los ancianos de la iglesia, decir: este nuestro hijo es rebelde y contumaz, y entonces toda la gente de la ciudad lo apedrearía. Es decir, ese era el castigo por desearle la muerte al padre. Pero este padre no quiso utilizar ese recurso, sino que accedió a dividir la herencia. Repartió la herencia entre los 2 hijos. Me imagino que al hijo mayor le dio 2/3, como decía la ley, y a este otro le dio 1/3 de la herencia. Y a los pocos días, este se tomó el palo. Se fue. ¿Y por qué se tomó el palo? Porque precisamente lo que él no quería era seguir allí. No quería ni estar con el padre, no quería estar en la estancia, no quería trabajar más, quería vivir la vida loca. Era un Ricky Martin cualquiera este muchacho. Quería vivir la vida loca. Y vivió la vida loca. El verso 13 nos dice que no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Esa es la historia de toda la humanidad. Todos nosotros nos hemos apartado de Dios y hemos vivido la vida loca. Hemos vivido como hemos querido, hemos hecho lo que hemos querido, nos hemos desperdigado. Usted dirá: yo nunca me he perdido, pero tal vez no te has perdido físicamente, pero emocionalmente te has perdido. A lo mejor nunca te has ido a una provincia apartada y has gastado todos tus bienes, pero en tu interior has gastado la vida pensando en pecado, actuando mal, odiando a los demás, haciendo cosas terribles. Todos nos hemos ido a la provincia apartada y hemos perdido lo que Dios quería que nosotros tuviésemos de vida. Lo hemos perdido. Ahora, este hombre se fue, se apartó, vivió como quiso. Pero a cada chancho le llega su sábado y a cada lechoncito su nochebuena. Cuando estaba en la quiebra, porque malgastó todo, imagínense, le dan una herencia. En lugar de invertirla, la desperdicia. Vivió perdidamente. Bien dijo después de la historia, se metió con prostitutas, hizo de todo. Yo me lo imagino, el mejor champán. No había champán en ese lugar, pero a lo mejor el mejor vino. A lo mejor una fiesta tras la otra. En la antigüedad sabe que las fiestas no eran de un día, eran de una semana. Así que estaba de fiesta en fiesta, viviendo lo que tal vez nunca había vivido. Dicen que el ciego que nunca ve, si por casualidad llega a ver, loco se ha de volver. Y le pasó eso. Vivió perdidamente, estaba lejos por allá. Él no quería nada, lo único que quería era pasarla bien. Pero muchas veces pasarlo bien termina mal. ¿Hasta qué?
llegó el momento de la verdad. Se terminó la plata justo cuando ocurrió una gran hambruna en aquel lugar. Posiblemente una gran sequía, posiblemente una tragedia en la provincia, y allá estaba aquel. ¿Y ahora? No tenía plata, le comenzó a faltar y tuvo que buscar laburo. ¿Y con quién buscó laburo? Con un hacendado. Tuvo que volver al campo. Y no fue a cuidar ovejas ni a cuidar vacas, sino a cuidar cerdos. Usted dirá, ¿qué hay de malo en cuidar cerdos? Bueno, este muchacho era judío. La ley judía dice que un buen judío no va a cuidar cerdos, porque los cerdos son inmundos. Así que, pero cuando usted tiene hambre, no hay pan duro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A cuidar cerdos. Y mientras estaba cuidando cerdos, él veía que a los animales le daban algarrobas para comer, pero a él no le podían dar algarrobas. Y él deseaba comerse la comida de los chanchos y no podía. Y en ese desespero estaba cuando volvió en sí. Diga, volver en sí. Volver en sí es despertar de ese sueño que tenía, despertar de su condición. Se dio cuenta, ¿qué estoy haciendo yo acá? En la casa de mi padre, en la estancia de mi padre, hasta los que trabajan por jornal comen mejor que yo. Yo voy a hacer algo, yo me vuelvo a casa. Pero claro, yo no puedo volver como hijo porque yo maldije a papá. Así que voy a ir a papá y le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Voy a trabajar como esclavo, pero dame de comer. Acá encontramos algo interesante. Cuando a veces llegamos a circunstancias extremas y pensamos que podemos negociar con Dios algún trato. Yo te quiero decir, es un ejercicio en la futilidad. Mientras más extrema es la situación, acércate con más confianza, porque Dios está presto a perdonarte. No te va a hacer un esclavo. Todavía tienes estatus de hijo. Este era un hijo y cuando sos hijo no cambia que sos hijo. Yo tengo una sola hija y mi hija siempre será mi hija. Se podrá portar como sea, gracias a Dios se porta bien, pero se puede portar mal y seguirá siendo mi hija. Y los que son padres aquí pueden decir lo mismo que yo. Los hijos siempre son hijos. Pueden portarse mal, pero son hijos. Y este se había portado re mal, pero era hijo. Pero él no quería, él pensaba que el padre no lo iba a hacer hijo. No lo iba a aceptar como hijo. Así que él tenía un plan B. Y el plan B era quedarse en la casa del padre como un esclavo. Y bueno, se fue. A saber cómo pagó el pasaje o cómo hizo, no sé. A lo mejor caminó cientos de kilómetros. Lo único que yo sé es que el padre estaba en la casa y mirando un día, lo vio de lejos. Y cuando lo vio de lejos, el padre, dice la Escritura, fue movido a misericordia. ¿Sabe lo que es misericordia? Misericordia es la experiencia de no darle a una persona lo que esa persona merece. ¿Qué es misericordia? Repítalo. No darle a una persona lo que esa persona merece. El hijo merecía castigo y juicio. El hijo merecía que no lo aceptaran en casa. Pero el padre fue movido ¿a qué? Misericordia. Es decir, el padre fue movido para no darle lo que aquel chico merecía. Merecía castigo, pero el padre lo mostró misericordia. Es más, el papá corrió. Y usted dirá, ¿qué de malo en eso? En la antigüedad, los hijos podían correr hacia el padre nunca hacia los hijos. Era indigno que un hombre de cierta edad, así como la mía, fuera corriendo hacia un hijo. El hijo tenía que correr al padre, pero el hombre no se pudo
detener. El amor que tenía por su hijo era tan fuerte que corrió. Y cuando lo vio, se echó sobre su cuello, lo besó. Y el muchacho, que tenía su discursito preparado, dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y el papá, eso le entró por aquí, le salió por acá, empezó a gritar a sus siervos: saquen el mejor vestido, vístanle, póngale un anillo en la mano, cálcelo en los pies, traigan el becerro gordo y mátenlo. Mi hijo que estaba muerto ha revivido. Hasta aquí toda la historia es preciosa. Pero ¿qué sucede? En medio de la celebración que había, el otro hijo, el mayor, que había estado siempre con el padre, vuelve del campo. Yo me imagino a la puesta del sol, cansado de un día de laburo. Cuando está llegando cerca a la casa, ve luces encendidas, música, danza, fiesta. ¿Qué pasó? Y cuando se acercó a la casa, le pregunta a uno de los criados: ¿y qué pasa acá? No, tu hermano vino y tu papá hizo una fiesta. Mi hermano vino. No, olvídate, yo no voy a entrar ahí. Así que imagino que alguien fue y le dijo: mire, don Aldo, allá está su hijo menor, no, su hijo mayor no quiere entrar, está muy enojado. Y sale para allá don Matías. ¿Qué pasó, hijo? Ven acá. No, no te preocupes. ¿Cuál es la historia? No, padre, mira. Tu hijo, no mi hermano, ¿qué le dice? Tu hijo vino, le has hecho una fiesta, gastó toda su herencia con prostitutas, pero ahora le has mandado a matar el becerro gordo que se guardaba para ocasiones importantes. Yo te he obedecido siempre, nunca te he desobedecido, no me has dado ni un cabrito para mis amigos. Y el padre lo mira y le dice: tonto vos. Sos hijo y estás viviendo como jornalero, ese es tu problema. Ahora, de los dos hijos, el que estaba perdido era este. Y la parábola, nosotros le hemos enfocado siempre al muchacho que volvió a la casa. Pero ese no estaba perdido. Ese por lo menos siempre recordó que papá era papá. Sin embargo, este otro, el que siempre estuvo en casa, nunca se dio cuenta lo que verdaderamente él era y no tenía clara su identidad. Él se consideraba un sirviente del Padre cuando debió vivir como hijo. Y el gran pecado de muchos es que viven como siervos cuando debieran vivir como hijos. Creen que Dios los va a aceptar por lo bueno que son, por lo que se han dedicado a Él. Y yo quiero decirte, Dios te ama no por lo bueno que sos, Dios te ama porque Él tiene cuidado de tu vida. Él entregó a su hijo para salvarte. Te ama porque sos su hijo. Y te ama desde la eternidad. Este muchacho, el pródigo verdaderamente, no era el que volvió destruido, era el que estaba en casa perdido. Era un perdido en casa. Dígale que está a su lado, estaba perdido en casa. Y muchos nosotros a veces estamos perdidos en casa. Muchas veces no nos damos cuenta la relación que Dios quiere tener con nosotros. No es la relación de un siervo, de un esclavo con un amo. Él quiere que seamos sus hijos. Él quiere que disfrutemos la herencia verdadera. Él quiere que disfrutemos todas las riquezas que Él tiene en gloria para nosotros. Él quiere que toda bendición eterna sea tuya y sea mía y que la disfrutes. Se puede estar en casa de Dios y estar perdido, ¿sí? Se puede creer que Dios es un padre lejano. Es más, este muchacho acusó al padre de injusticia. Le dijo al padre: ¿cómo es esto? Esto no es justo. Yo he estado acá rompiéndome el lomo siempre. Nunca he cuestionado una orden tuya. Y ahora tu hijo, perdió todo por allá. Ahora viene y los reciben como si fuera la gran cosa. Este muchacho, el menor, representa a aquellos que en relación con Dios todavía no han descubierto la paternidad de Dios.
Todavía no han descubierto que Dios ama a cada uno de sus hijos como hijos y que quiere establecer con nosotros relación de padre a hijo. Él no quiere siervos, Él quiere hijos. Nos llamó, nos predestinó para ser sus hijos. ¿Para ser qué? Hijos. Para que disfrutemos relación de padre-hijo. Él quiere romper el paradigma del servicio a cambio del amor y quiere mostrarte que el servicio es resultado del amor suyo que te llena y que entonces vos le das a Él lo mejor. Pero Él no quiere un trueque, Él quiere que te dejes amar, que te dejes embargar por su amor. Él quiere que descubras la plenitud de su gracia. Cuando miramos la historia, nos damos cuenta que Jesús le está hablando a los escribas y fariseos, que eran los perdidos en casa. Ellos tenían la ley, tenían el templo, tenían todo el conocimiento de Dios, pero no habían descubierto la paternidad de Dios. Pero los publicanos, los pecadores, las prostitutas, la gente que parecía que estaban lejos de Dios, eran los que estaban descubriendo el amor de Dios en Cristo. Eran los que se estaban volviendo en arrepentimiento a Él. Eran los que estaban dejando su antigua condición y ahora seguían a Jesús y buscaban de Jesús gracia y misericordia. Y hoy hay un peligro de que vos confundas relación y religión. Las dos palabras se parecen, pero no son la misma. Relación tiene que ver con una intimidad entre Dios y nosotros. Y la religión quiere vincularnos con Dios a través de sistemas. El hijo menor era un religioso, duro. Para él, el muchacho que se fue no tenía cabida. No tenía perdón. Había ofendido suficiente ya. Había que dejarlo fuera. ¿Cómo te atreves, papá, a recibirlo de nuevo? Esa es la acusación del religioso. ¿Cómo Dios puede recibir a este o a esta? Y muchas veces la religión nos ciega al punto de no entender el amor y la gracia y la misericordia. Ahora, el otro muchacho la pasó mal, porque no se puede estar lejos de Dios y pasarla bien. Malgastó su vida, sufrió la consecuencia de haber dejado la casa del padre. Tuvo que comer comida de chancho, tuvo que vivir una hambruna terrible, pero al fin volvió en sí, es decir, reconoció que le faltaba. Y puede ser que a lo mejor alguno aquí hoy esté como el primer chico. Esté diciendo, yo soy el pródigo que lo perdió todo. Yo soy el que he malgastado mis recursos. Yo soy el que me he perdido haciendo cosas terribles. Yo te tengo buenas noticias, estás en el mejor lugar porque el Padre está aquí corriendo a buscarte. Y mientras esta palabra te está llamando, te está invitando, te está diciendo, todavía sos mi hijo, todavía sos mi hija. Te amo con amor eterno, entregado a mi Hijo Jesús para salvarte. No tengas temor de venir así como estás, en tu pecado, roto, dañado. Yo quiero ponerte vestido nuevo, quiero calzarte, quiero ponerte anillo, readoptarte, hacerte mi hijo, revincularte conmigo y te quiero llevar a la fiesta eterna. Todavía Dios está en el negocio de recibir al que llega arrepentido. Y todavía su corazón se mueve con misericordia cuando vos y yo venimos y le decimos, he pecado. He pecado. He pecado. Pero no te quedes ahí. He pecado contra tus normas. He pecado contra tu santidad. Y es verdad que no soy digno de ser tu hijo, pero gracias porque soy tu hijo. Aquí estoy. Y el Padre te va a decir, ven. Te voy a vestir
con un mejor vestido. ¿Sabe por qué le tuvo que poner un mejor vestido? Porque venía en harapos. Parece que no tenía calzado. Le mandó a poner zapatos. Había empeñado todo, hasta su anillo de hijo. Cada familia en la antigüedad tenía un anillo distintivo con el cual se sabía que usted era de esa familia. Y él no tenía el anillo familiar, pero ahora el padre le manda a poner el anillo familiar. Los recibe de nuevo en el seno familiar, no importando lo que hizo. Ya allá sufrió suficiente, ahora está en la casa de papá donde hay seguridad. Y yo quiero decirte, lo que hayas hecho, y sé que lo que has hecho a lo mejor es malo. Como hayas vivido, yo sé que a lo mejor viviste perdidamente. Pero te quiero decir, cuando te acerca a la casa de papá, es borrón y cuenta nueva. Te va a vestir, te va a calzar, te va a bendecir, te va a perdonar, te va a cambiar la vida, te va a cambiar el ser, te va a llenar de su espíritu y te va a permitir vivir una relación de padre a hijo. Pero si te crees bueno y estás quejándote continuamente porque Dios no te bendice, también necesitas arrepentimiento. Porque estás tan perdido como el otro. A lo mejor no has gastado tu vida como el otro, pero necesitas arrepentirte porque todavía no has conocido el corazón de papá. Todavía no has conocido el amor de Dios. Todavía no has conocido que Dios te ama con amor eterno. Y esta noche Él está aquí y te está diciendo: hijo, estás siempre conmigo. Hijo, todas mis cosas son tuyas. Disfruta la relación. No te obstines en ser mi siervo, mi esclavo. Disfruta la relación de padre a hijo. Soy tu padre. Te amo con amor eterno. Quiero que disfrutes todo lo que está en mi casa, todo lo que es de la vida y la piedad. Quiero que disfrutes la bondad de mi amor. Disfrútame. Aquí estoy. Así que puede ser que hoy seas el que vuelve arrepentido porque ha hecho muchas cosas malas. O puede ser que te has dado cuenta que vos no estás disfrutando la relación con Dios porque estás concentrado en ser su esclavo. Él quiere que seas su hijo. Que disfrutes relación de hijo y padre. Es más, quiere que ambos hijos, el que se fue y se perdió y el que se quedó en casa pero igualmente estaba perdido, tengan amistad, intimidad, comunión, porque ambos somos hijos. Y usted dirá: pastor, no estoy ni en el primer grupo ni en el segundo. A lo mejor has entendido la gracia, has entendido el poder del evangelio. Entonces vos sos el portavoz que le anuncia a ambos grupos la buena noticia que Dios en Cristo salva al pecador. Que Dios en Cristo está llamando al que está perdido. Dentro de casa o fuera, lo está llamando o le está llamando para que tenga intimidad y goce de plenitud con Él. Esta noche, al pensar en cuán grande es Dios y cuánto nos ama, vayamos a Él tal como estamos. Yo me considero del primer grupo, de los que hemos gastado la fortuna en cosas, en malas acciones. Pero qué bueno que un día volví en arrepentimiento y el Padre me dijo: te visto, te pongo anillo, mato becerros, te calzo tus pies porque te amo. Pero a veces voy al otro grupo y me siento superior. A veces me siento superior. No, yo no soy como aquel.
Y es ahí cuando me pierdo, cuando me salgo del camino, cuando empiezo a perder el valor de la salvación, porque pienso que mi servicio, que mis acciones han convencido a Dios de que soy bueno y que me ame. Así que también de vez en cuando necesito volver al altar y decir: Señor, perdóname. Perdóname porque he desmerecido la gracia y no he sido un hijo agradecido. Esta noche Dios tiene 4 cosas o 4 llamados que nos hace. El primer llamado, evidentemente, si hay alguien acá que nunca ha conocido su amor, que nunca ha descubierto el perdón del Padre, que venga hoy, tal como está. No necesita cambiar su vida, no necesita abandonar prácticas, lo único que necesita es ir al Padre y decirle: Padre, he pecado contra ti. Y el Padre transformará su vida, le dará de su espíritu, cambiará su mente y su vida será otra. 2, a lo mejor hay alguien aquí que es como el otro hijo. Cree que por su esfuerzo va a convencer a Dios de bendecirlo. Y se siente superior porque yo siempre he estado en la iglesia. Yo siempre he venido a las reuniones. Yo soy de los líderes, o yo soy de esto, yo soy del otro. Yo quiero decirte: vuélvete a Dios como hijo. Y Él te recibirá como padre y te dará una nueva visión de Él. Disfrutarás de su amor, de su gracia. Tercero, puede ser que haya alguien aquí que ha conocido el amor de Dios, conoce la gracia, pero en su corazón hay insatisfacción. Hoy Dios está aquí para satisfacer tu anhelo, para darte una nueva visión de Él. Quiere que redescubras que Él es tu Padre y que todo lo que tienes es tuyo, que simplemente tienes que pedir y Él te dará lo que tu alma y tu ser necesitan. Puede ser que también haya alguien aquí que tiene prejuicios, que sea como el otro hijo que tiene un espíritu de superioridad religiosa. Dios está aquí para cambiar ese espíritu y darnos la humildad y entender que todos somos pecadores y que todos necesitamos la salvación, el perdón de Jesús, la gracia de ir a los pies de la cruz y encontrar allí solución para nuestro pecado. Así que yo no sé en qué grupo estás, pero en alguno de esos grupos estás y Dios quiere tratar con tu vida. Dios quiere sanar tu alma. Dios quiere perdonar tu pecado. Dios quiere ayudarte a vivir de otra manera.